fuego por la noche, tú caminas con nosotros. De este pueblo tú eres Dios. Una tierra prometiste, iluminas los senderos. Contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Inclinándote escuchaste nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Oh, oh, como ofrenda de amor, como ofrenda de amor, como ofrenda de amor. Un saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra del quinto domingo de Pascua. Seguimos avanzando en este tiempo en donde hemos sido renovados a la vida en el espíritu del resucitado. Pasamos recientemente el domingo del Buen Pastor, meditamos el Evangelio de Juan que nos relataba aquel episodio de Jesús diciendo: yo soy el buen pastor que conoce a mis ovejas, escucha mi voz, me siguen, yo soy la puerta del redil. Y esta ocasión de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, vamos a interiorizar la figura de la vid y los sarmientos. Así que vamos a iniciar este encuentro con la palabra, vamos a escuchar el Evangelio que se nos propone para este domingo y ya volvemos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado.
permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y será recogido y arrojado al fuego, y allí arderá. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y bien, queridos amigos, se nos propone, como lo decíamos hace pocos minutos, la imagen de la vid y los sarmientos de la viña. Y hay una palabra esencial que podríamos hoy entresacar de este texto: el permanecer, que parece que es la idea fundamental que hoy podríamos reflexionar. Permanecer. ¿Qué significa permanecer para nuestra reflexión? Dice el texto: el que no permanece es arrojado fuera. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, podrán ser parte del fruto en abundancia que es la gloria del Padre. Y entonces, para nosotros, ¿qué significa permanecer? ¿Qué significa estar con el Señor unidos como el sarmiento a la vid? Y tenemos que decir, para iniciar nuestra reflexión, estamos en una época que, si miramos alrededor, podemos comprender que es un tiempo difícil en la creación de vínculos, de compromisos sólidos y estables. Es una realidad que muchos hoy de alguna manera zigzaguean en el propósito a compromisos serios, y un ejemplo es notorio en que hoy la vida y la experiencia matrimonial no es tan notorio como lo era hace unos años. Incluso hoy podríamos hablar de que dentro de diversas ideas se establecen vínculos que sí me hacen de cierta manera estar unidos a alguien, pero con las condiciones y con las facilidades de poder no estar atado a esto. Y hoy encontramos incluso que en ocasiones falta ese sentido de pertenencia al pueblo, al país, esa identificación con un proyecto de vida, esa identificación con la profesión. Y encontramos, claro, profesionales que por encima de su rendimiento profesional o académico, parece que han perdido de vista ese compromiso, esa tarea de permanecer unido a la vocación que lo llevó a servir. Y por eso podríamos contraponer esto a la palabra que ya dijimos que el Evangelio nos propone este día, que es permanecer. Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ya sabemos que yo soy tiene esta visión teológica de Dios. Dios es el único que puede decir yo soy.
Y al mostrar la imagen de la vid, habla de los sarmientos, que si no están unidos no pueden dar fruto. Y que estos tienen que estar unidos a la vid para que aún den fruto más abundante. Ningún sarmiento puede producir fruto por sí mismo si no está unido a la vid. Esto para una persona que trabaja en el campo, e incluso para nosotros que quizás conocemos poco de este tema, podríamos entender que ciertamente la separación, hablando en el término de las plantas, produce la muerte. ¿Por qué? Porque si el sarmiento está separado de aquello que le dará el sustento para crecer, simplemente no se va a desarrollar. Y esto es un ejemplo que a la luz del Evangelio, de la época, del contexto, es bastante evidente para entender. Para nosotros hoy, nuestra reflexión puede ir más allá. Permanecer en Cristo. Hemos dicho en muchas ocasiones, es muy fácil conocer o saber de Dios, pero quizás no entrar en este vínculo íntimo con la persona de Jesús. Decir Señor, Señor, y quizás no haber encontrado ese momento en que mi vida se transforma en sus palabras. La semana anterior hablábamos de las ovejas. Yo soy aquella oveja que debe conocer y conoce a su pastor y escucha su voz. Y hoy se nos habla de permanecer en Él. ¿Qué es permanecer entonces? Permanecer en Cristo, una visión ontológica, integral, plena. Y por eso hoy tendríamos que aclarar, el cristianismo no es una postulación moral, simplemente. No es una secta que guarda unos requerimientos que te afectan y te limitan moral o socialmente para hacer el bien. El cristianismo no es solamente una visión teórica. El cristianismo es una identidad, es un ser. Y el ser cristiano es el ser discípulo. Es aquella persona que configura su vida, al menos en un proceso de conversión, con Jesús, para que su vida sea transformada en las acciones y palabras de Jesús, para que Jesús sea su referente, para que Jesús sea su alimento, para que Jesús sea el modelo en el cual contraponga su propia existencia. En Él nos movemos y existimos, y en Él somos auténticamente humanos. Por eso la Gaudium Spes nos dice: el misterio del hombre solo es revelado desde el propio Cristo. Y por eso este ser humano, en su existencia, llega a planificarse solamente desde la persona de Cristo. Y es esencial comprender esto cuando hablamos de hoy permanecer en el Señor como la vid y los sarmientos. Por eso les decía que el cristianismo no es solamente un apartado moral que nos legisla entre el cielo y el infierno. El cristianismo nos da identidad. Y vamos más allá. ¿Qué nos une a Cristo en la experiencia de la iglesia? El bautismo, los sacramentos, que nos inician en la vida en el Espíritu, que nos incorporan y nos hacen morir con Cristo en el agua del bautismo para ser levantados a la vida nueva. En esto comprendemos que es en Cristo en donde el ser humano adquiere su identidad, y una identidad clara y permanente que te confiere una dignidad inalienable, irrenunciable, que te da un nombre, que te da un ser. Y entonces, permanecer en Cristo, en la vivencia del cristianismo, tiene que transformar toda tu vida. Tiene que llevarte
a una vivencia de la fe que no se exime del lugar, la condición o el momento en que estés. Hace unas semanas hablábamos del cristianismo de ropero, de chaqueta, aquel que yo me pongo, me quito según mi conveniencia, que ciertamente no es la visión del cristianismo, no es la visión que hoy queremos decir acerca de la relación que puedo tener yo con Dios. Por supuesto, hablamos de esta relación de la persona de Cristo en su plenitud conmigo, con mi vida, con mis pensamientos, con mis emociones, con mis certezas, con mis virtudes, con mis defectos, con mis debilidades, con todo lo que yo soy, unido a Cristo. ¿Por qué? Porque por desgracia, queridos amigos, también podemos ser de esa vid infecciosa, por decirlo así. Sarmientos que producen infección en la vid. Y esos sarmientos son cortados por el viñador. Son desechados por el viñador. La imagen que sin duda alguna se nos ofrece hoy, que es bastante comprensible, nos tiene que decir y nos tiene que hacernos preguntar, queridos amigos, cuál es nuestro vínculo con la persona de Cristo, a dónde estamos en referencia a Jesús, que es Jesús para nosotros. Esa es una pregunta que prácticamente comienza la reflexión de cualquiera del Evangelio. ¿Dónde está Cristo en nuestra vida? ¿Como accesorio, como un pequeño referente intelectual o como una razón de ser, como el fundamento de mi vida, lo que marca mi existencia? Porque para ser de Cristo tenemos que participar de su vida, participar de sus palabras, participar de sus acontecimientos y de su muerte y de resurrección. Y sin duda alguna, en la experiencia de la vida, el Señor hoy nos habla al corazón para hacernos partícipes de su amor y para llevar ese amor a otros. Porque el Evangelio concluye diciendo y mencionando el dar fruto, el permanecer en Él para ser sus discípulos. Y un discípulo está llamado a dar buena razón, la buena nueva y la razón de su esperanza a otros. Es el sarmiento que produce frutos y frutos en abundancia. Así que, queridos amigos, en medio de la palabra de Dios que nos permite encontrarnos hoy, pidámosle al Espíritu Santo para que en medio del proceso que vivimos de frente a la persona de Jesús, demos fruto de amor, de paz y de esperanza, y estemos más cerca a Él, no viviendo un cristianismo de apariencia o un cristianismo de domingo a domingo, sino un cristianismo que marque mi propio ser. Soy ser humano, soy persona y soy cristiano en toda mi existencia. Eso es estar cerca del Señor. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga y que María y San José intercedan por nosotros.